Este verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo este comentario. Las drogas nunca fueron propias de Occidente, eran de otras culturas. Nosotros, en la historia, a lo largo de los siglos, nunca fuimos culturas como otras orientales, etcétera, que se sumían en ellas, y sin embargo ahora hay un interés desmedido por colarlas en nuestra sociedad. Pues ala, ya estaría. Hasta aquí la historia de las drogas. Ya podéis dejar de ver este vídeo que para nada va a sacarle punta a la cita iluminada de Isabel Díaz Ayuso. Ay, madre. Madre. Ay, madre. A ver, es innegable que en las últimas décadas hemos adquirido un gran conocimiento acerca de las drogas y sus efectos. Disponemos de estudios de toxicidad, de peligrosidad, de consecuencias que pueden tener cada una de estas sustancias, pero ¿de verdad podemos decir que las drogas vienen de Oriente? ¿Podemos siquiera decir de dónde vienen las drogas? ¿Acaso le hemos dedicado tanto estudio a la historia de las drogas como a las drogas en sí? Lamentablemente no. Durante décadas, la historia de las drogas se ha investigado de manera puntual dentro del campo de la historia de la medicina o de las religiones, pero rara vez ha sido estudiada como tal. Sin embargo, tenemos suficiente información como para al menos cuestionar estas afirmaciones de Díaz Ayuso. A lo largo del tiempo, en regiones distintas y sociedades de todo el mundo, hay una cosa que ha permanecido intacta: el miedo a la impureza. ¿Qué? Pues a ver, aunque el término impureza haya adquirido connotaciones diferentes en función del contexto, al principio se asoció con la enfermedad. Antes de los inicios de la medicina moderna, con Hipócrates, la enfermedad era entendida como un castigo divino y por lo tanto los remedios a la enfermedad también dependían de la voluntad de los dioses, con los que había que comunicarse pues para que levantaran ese castigo. ¿Y cómo se comunicaba uno con los dioses? No. La cosa es un poco más complicada. En su historia de las drogas, el jurista y filósofo español Antonio Escoutado identifica dos tipos de sociedades. El modelo A, que trataría de mejorar su relación con lo divino a través de sacrificios, y el modelo B, que lo haría de una manera más conversacional. Imaginemos que a nuestro bloque de vecinos le han puesto una multa millonaria. Según el modelo A, la comunidad entregaría al vecino del bajo a la policía a cambio del perdón colectivo. En el modelo B, los vecinos se plantarían en la puerta del ayuntamiento a llorar para pedir clemencia dados de la mano. Es curioso que en griego se refiere al chivo expiatorio del modelo A como fármacos y a la comunión del modelo B como fármacon. Fármaco, farmacia, farmacéutico, no. Escoutado dice que hay cierta tendencia a encontrar el modelo A en sociedades sedentarias y el modelo B en sociedades nómadas. Pero a ver, no nos liemos, porque él mismo dice que esto no tiene sentido y que ninguna se suscribe exclusivamente a un modelo o a otro, sino que es más bien una combinación de los dos en mayor o menor medida. Aún así, esta clasificación puede ayudarnos a entender todo este problema de la enfermedad. Mientras que el modelo A se centra en el sacrificio humano o animal para los dioses, como puede ser el caso de los sacrificios aztecas o de la caza de brujas, herejes, apóstatas y librepensadores, el modelo B cobra definición con los chamanes, que son profesionales de las técnicas del éxtasis capaces de viajar a planos sobrenaturales para combatir espíritus adversos y absorber la impureza ajena, a menudo con ayuda de sustancias vegetales. ¿Y qué sustancias serán esas? Pues depende de la flora disponible en cada parte del mundo. Bueno, pero si las drogas vienen de Oriente, tendrá que haber por algún lado una lista que ponga pues, las plantas que hay allí, ¿no? ¿No? A ver, obviando la problemática del concepto Oriente, podemos decir que plantas como el cáñamo o la dormidera son hoy en día más comunes en el continente asiático. También plantas como el té o la vid son autóctonas de esta región. Pero no solo Asia. América también cuenta con una gran cantidad de especies como el cacao, la coca o el café. Y aunque es verdad que la diversidad psicoactiva del viejo continente no es tan grande como en otras partes del mundo,
se han encontrado variantes autóctonas de adormidera en diferentes puntos de la cuenca del Mediterráneo y en Suiza. Por no mencionar los hongos mágicos del norte de Europa, ¿no? Vale. Nada. Así que sí, podemos saber el hábitat natural de una planta y sus variantes, pero es que esto no nos dice absolutamente nada del uso que diferentes sociedades han hecho de estas plantas a lo largo de la historia. Por lo tanto, podemos saber, como dice Isabel Díaz Ayuso, si las sociedades orientales vivían sumidas en las drogas. Aquí nos enfrentamos a un problema. Cuando Ayuso dice sumidas en las drogas, se refiere a una cuestión de adicción a una sustancia, pero es que esto es muy difícil de medir. Incluso después de la escritura y la invención de la imprenta, no nos han llegado registros que nos digan cuántos adictos había en cada parte del mundo y en cada momento de la historia hasta nuestros días. Aunque oye, si alguien tiene datos sobre esto, que nos lo deje en un comentario y le echamos un ojo. Ayuso, ¿me pasas el enlace para ver dónde lo has mirado? Es que no... Además, es que el término adicción, entendido como enfermedad, es un concepto al que hemos llegado hace 2 días, pero bueno, hagamos un esfuerzo. Se han encontrado tablillas sumerias y otros artefactos, como el Código de Hammurabi, que mencionan la existencia de tabernas y recogían las leyes que regulaban la calidad del vino y la cerveza que se servía allí. Ahora bien, esto no quiere decir que el alcoholismo fuera un problema extendido en la sociedad sumeria. Tampoco quiere decir que no hubiera casos. Lo único que dice es que había tabernas en las que la gente bebía vino de dátiles. Además, más le valía al mesonero no servir garrafón si no quería terminar flotando en el río. En Grecia, el vino se tomaba aguado y había una persona encargada de controlar las proporciones que se servían por evitar efectos indeseados. Pero fuentes de la época dejan caer que al vino se le añadía alguna que otra cosa más. Efectos indeseados, alguna que otra cosa, dejan caer, todo un poco ambiguo, pero aquí va un pasaje de la Odisea. Tuvo entonces Helena, la hija de Zeus, un propósito. Un filtro de pronto echó al vino que bebían contra el llanto y las iras, que hacía olvidar cualquier pena a todo aquel que gustara de él. Mezclado en su crátera no podía verter una lágrima en todo aquel día, pese a que hubiera visto morir a su padre y a su madre, o delante de él y ante sus propios ojos le hubiesen degollado con armas de bronce a un hermano o un hijo. Sí, ya lo sé, dice que Helena es la hija de Zeus. Fantasía, ok. Pero esto no quiere decir que la mezcla del vino con otras sustancias no fuera una práctica común en las fiestas griegas. ¿Por qué? Pues porque, según Escotado, los griegos no conocían el proceso de destilación y el vino alcanza solo los 14 grados, por lo tanto, si tenían que diluir el vino para evitar efectos tan indeseados como la muerte, es bastante probable que llevase algo más que agua y miel. En cualquier caso, tampoco podemos saber con qué frecuencia bebían ni qué cantidad bebía cada persona o se había desarrollado un mayor o menor nivel de adicción. No es hasta hace muy poco que hemos podido empezar a hacernos una idea de la magnitud de este problema. Uf, qué lío, ¿no? Que impurezas, purezas, imperfecciones, enfermedades, adicciones, no sé, yo creo que Ayuso debe ser la única persona a la que no se le hace bola esto, tío. Vale, pero para entenderlo pongamos un ejemplo. Vamos a hablar de una de las drogas que más nos hacen temblar hoy en día. Y no es el fentanilo, es el opio. Resumiendo, el cultivo de la dormidera tiene sus orígenes en Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak. Los sumerios se lo pasaron a los asirios se lo llevaron a los egipcios lo extendieron por la costa griega y Chipre, y en el 300 después de Cristo Alejandro Magno se lo llevó a Persia. 700 años más tarde, los comerciantes árabes se lo llevaron a China. En el siglo XIV, la Sagrada Inquisición Europea hizo un gran esfuerzo por acabar con el opio y por al menos durante 2 siglos desapareció de todos los registros. Hechicería. Todo bien, hasta que en el siglo XVI los comerciantes portugueses que viajaban a China comenzaron a fumar opio siguiendo el modelo del tabaco americano. Y atención, fumar opio no es moco de pavo, tiene unos efectos mucho más fuertes que el opio bebido e incluso los chinos veían esto como una barbaridad. Ese mismo siglo, en 1527, Paracelso reintrodujo en la literatura médica europea el opio, pero con otro término, el láudano, que se utilizaría para
jarabes y estas cosas. Y mientras tanto, en Persia y en la India, el opio seguía utilizándose de manera medicinal hasta que en el siglo XVII comenzó a usarse de manera ociosa. Hasta este momento, el opio solo se fumaba en Persia, la India y Europa. Y no fue hasta el siglo XVIII que los comerciantes holandeses introdujeron esta práctica en el sudeste asiático y en China, donde el emperador Yuncheng no tardó en prohibir su uso recreativo. China había sido hasta entonces una región donde los psicoactivos se habían utilizado exclusivamente con fines medicinales, con alguna excepción tras la llegada del budismo. Pero China producía y consumía a mansalva otra planta con efectos estimulantes, el té, que también tuvo mucho éxito, ¿dónde? En Gran Bretaña. El problema es que al emperador Yuncheng no le apetecía hacer negocios con los británicos porque consideraba que no tenían nada que aportarle a su país. Así que los ingleses empezaban a quedarse sin té, y para cuando el emperador Yuncheng prohibió el consumo de opio en China, tanto británicos como chinos comenzaron a experimentar el síndrome de abstinencia. El Imperio Británico estaba desesperado por su falta de ingresos, pero en 1750 la British East India Company ocupa Bengala y Bihar y se hacen con el monopolio de la producción y el comercio de opio, poniendo así fin a sus problemas financieros. Pero el emperador Yuncheng, al cual no le había caído en gracia la dormidera desde el principio, decide en 1799 prohibir el opio por completo, lo cual pues no le hace ni pizca de gracia a los británicos, que comienzan a alimentar el mercado negro de opio en China, introduciendo su propia producción en el país de manera clandestina. Así comienzan las llamadas guerras del opio y un preocupante aumento de los adictos a esta droga en China. Pero vamos a parar aquí, que nos desviamos. Ya en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, el opio era consumido por miembros de todas las clases sociales y el romanticismo contribuyó a un uso extendido del consumo de opio para aliviar el hastío, la angustia o el dolor del alma, o incluso para inspirar una creatividad estancada. De hecho, el archiconocido Sigmund Freud hablaba de las adicciones no como de una búsqueda continua del placer, sino como una evasión del displacer. Aquí vemos hasta qué punto el uso recreativo puede entenderse como un remedio a una enfermedad del estado de ánimo o incluso del estancamiento creativo. Así que, si bien la dormidera puede tener sus orígenes en un país que llamamos oriental, su uso recreativo fue fundamentalmente desarrollado en Europa y extendido por el resto del mundo por europeos. Algo parecido ocurre con el tabaco, importado desde América, tanto el producto en sí como su uso recreativo por el resto del globo. Hombre, pero los nativos americanos ya fumaban tabaco, no se lo inventaron los españoles. A ver, es cierto, pero igual que no decimos que el vino, que viene del Cáucaso e Irán, no es una tradición europea, mediterránea, a pesar de toda la tradición que se ha generado alrededor de la bebida, o el té, que viene de China y nadie niega que es una tradición inglesa tomarlo a las 5 en punto, podemos decir que el opio y sus variantes más recientes o el tabaco no forman parte de la cultura europea simplemente porque sus orígenes están en otra parte del mundo o porque se cultiven en otra región, incluso para hacer un uso diferente al que hacemos nosotros de ello. El problema fundamental es nuestra tendencia a ver la historia así, en vez de así. Si bien podemos marcar un punto en concreto para eventos como la invención de la imprenta o el primer hombre en la luna, con el tema de las drogas es un poco más complicado, porque ¿de qué hablamos? De las plantas que hay repartidas por todo el planeta, de su uso medicinal, de su uso religioso. La respuesta a todas estas preguntas sería, en muchos sitios, en tiempos distintos y de muchas maneras diferentes. Pero es que aunque nos empeñásemos en ver la historia como una única línea recta y asumiésemos que la cultura europea es descendiente directa de la Grecia clásica, la afirmación de Díaz Ayuso seguiría sin tener sentido, porque tanto los griegos como los romanos y todos los eslabones de esta supuesta cadena consumían drogas. Según este acercamiento esencialista en el que cae Ayuso, decir que las drogas son una cosa oriental es simplemente porque hoy en día se cultivan esas plantas allí, es como decir que los gatos fueron domesticados en Egipto porque en Egipto hay muchos gatos y no en China, a pesar de que al parecer fueron dos procesos paralelos. ¿Me explico?
De la misma manera, asumir que otras sociedades en el pasado consumían estas sustancias de la misma manera que lo hacemos nosotros ahora mismo no deja de ser una proyección nuestra hacia el pasado. No tiene sentido. Por lo tanto, el consumo de drogas que se hace hoy en Occidente es tan occidental como el que se hace en Indonesia es indonesio o el que se hacía en el Imperio Azteca era azteca. Y sí, ya sé que este vídeo se está planteando más dudas que respuestas, pero bueno, por seguir con la dinámica. En junio de este año, la ONU publicó su informe mundial sobre las drogas, que indicaba que la producción de Afganistán de opio había sido reducida para aumentar la de metanfetaminas, convirtiéndose en el mayor productor de metanfetaminas del mundo. Ahora, esto tiene truco, porque aunque la producción de opio haya disminuido, la droga que más se consume en Afganistán hoy en día es, y ha sido durante mucho tiempo, la heroína, que es un derivado del opio. Sin embargo, por algún motivo, se ha aumentado la producción de metanfetaminas. Pero si realmente las metanfetaminas no son consumidas en Afganistán, tendrán que ir a parar a otra parte, ¿no? Entonces, ¿son las metanfetaminas afganas una cuestión afgana o es simplemente un bien comercial que terminará finalmente en otras tierras? Escotado dice: elegimos nuestros venenos de acuerdo con la tradición, sin tener en cuenta la farmacología. Son las actitudes sociales quienes determinan cuáles son las drogas admisibles y atribuyen cualidades éticas a los productos químicos. El opio, la ayahuasca, el peyote, los hongos alucinógenos, el vino, la cerveza, el cat, el café, el tabaco, todo esto son drogas. Pero cada uno se ha relacionado con el ser humano de una manera diferente a lo largo de la historia. Y no solo en función de su contexto geográfico, sino también de su contexto social y económico. Sin entrar en la intención o en las consecuencias de las palabras de Díaz Ayuso, da igual las vueltas que le des, no tiene sentido. Es que no hay por dónde cogerla. No podemos decir que las drogas vengan de Oriente, al igual que tampoco podemos decir que su uso recreativo tenga orígenes en África o en América o en ninguna parte. Y mucho menos podemos decir que las drogas se han consumido siempre y en todas partes de la misma manera que lo hacemos hoy en día en Occidente. Pero lo que sí que podemos hacer es darle a like a este vídeo, dejar un comentario abajo, suscribirnos al canal y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido nuevo. Nos vemos.